bienvenidos a todos a nuestro Instagram Live de Radiografía Administrativa, una estrategia para el segundo semestre de este año. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Voy a dar 2 minuticos para que se conecten las personas que quieren estar el día de hoy en este live, en el que vamos a estar hablando de finanzas, de rentabilidad para odontólogos. Como ustedes saben, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. Es Álvaro Narváez, el director de Consultorio Rentable. Ya vamos a invitarlo para que lo puedan conocer el día de hoy. Listo, buenas noches. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Dentalink. Gracias, no, muy feliz por esta invitación. Venir acá siempre a esta comunidad de Dentalink, mejor dicho, una comunidad definitivamente de muchos odontólogos que quieren mejorar los temas en su consultorio dental, crecer, obviamente aplicando todo lo que Dentalink tiene para ustedes. Listo, no, gracias Álvaro por estar aquí. Como les decía, las personas que están llegando, hoy vamos a estar hablando de una radiografía administrativa, una estrategia para poder tener en orden nuestras finanzas en este segundo semestre, en este primer semestre, y por qué no tener un segundo semestre súper exitoso. Por eso tenemos al gran invitado del día de hoy. Y mira Álvaro, que quiero iniciar con una pregunta muy importante para que empecemos a contarles a todas las personas por qué estamos aquí el día de hoy. Y es, cuéntanos más de cómo, digamos, deberían estar organizados financieramente los consultorios y para estar, digamos, que también sean más rentables en su día a día y en su emprendimiento. Excelente. Bueno, creo que sí. Bueno, mira, bueno, me presento los que de pronto no me conocen por acá, porque bueno, estamos desde las redes de Dentalink. Soy Álvaro Narváez, director de Consultor Rentable. Consultor Rentable, pues, somos acá los aliados, pues, número uno de los odontólogos con su propio consultorio, que claramente, pues, quieran crecer su número de pacientes calificados y rentables, y con ello, puedes darse el estilo de vida que desean. Bueno, como tal, pues ya llevamos más de 8 años pues trabajando con diferentes odontólogos y profesionales de la salud, y en los últimos 4 años hemos consolidado ese crecimiento pues a través de los programas de entrenamiento y acompañamiento que ofrecemos en nuestra comunidad. Y bueno, pues yo creo que al hablar del tema del día de hoy, de verdad que es un tema muy importante, sobre todo, ¿sí? En este momento del año, casi ya acercándonos al segundo semestre, ¿sí? Ya mayo se acabó. Y Estamos en un bueno, momento crucial. así es, así es. Entonces, pues justamente el tema me llamó mucho la atención porque esta semana tuvimos un evento, y en el evento le preguntamos a los odontólogos cuántos empezaron el año planeando su 2024, ¿sí? Y muy pocos levantaron la mano, fueron muy pocos realmente que lo hicieron. Entonces, la mayoría de odontólogos, y si tú estás ahí frente a la pantalla, Doc, y te identificas con ese grupo que pronto, sí, no empezaron el año planeando en términos de metas, métricas y elementos, pues, para tener un óptimo 2024, no te preocupes, no te nos preocupes, ¿sí? Todavía no todo se ha perdido, todavía nos queda un segundo semestre, y bueno, pues, viendo, pues, ya conectando todos estos puntos con la pregunta de Caro, pues claramente es necesario, sí, planificar ese segundo semestre, porque bueno, ya lo que no fue, ya no fue, pero sí es importante ordenarnos, ¿sí? Para que esas finanzas, ventas, ¿sí? Y también marketing en el consultorio dental, esta segunda parte del año, realmente nos acerquen, las acciones que realicemos en ellas, nos acerquen a lograr nuestras metas y resultados. Claro, Álvaro, eso es lo más importante. Digamos que lo que nos tiene hoy aquí a muchos, porque si bien en nuestra práctica odontológica somos muy buenos, nos falta organizarnos, proyectarnos un poco más, aprender de las personas que saben de finanzas y rentabilidad. Sí, sí, claro, claro, claro. Entonces, pues bueno, yo creo que como tal, pues
para un odontólogo que tiene su propio consultorio hoy en día es muy importante, pues sí, claramente sabemos que el que es dueño de un consultorio, pues sí, es al final un empresario. Y como empresarios, pues no podemos dejarlo todo al que fluya y ya, porque entonces pues va a ser un negocio, un consultorio, sí, que quizás pues va a tener muchas frustraciones y muchos tropiezos, sí, a la hora pues de desenvolverse en el día a día y proyectarse a futuro. ¿Listo? Listo, Álvaro. Y por eso yo te quería hacer una pregunta súper importante, que igual nos han hecho a nosotros cuando subimos contenido de finanzas, y es, ¿por qué es tan importante tener ordenadas las finanzas de nuestra clínica? Y ahí te hago otra pregunta que complementa esto. ¿Y cómo eso impacta nuestras ventas en el día a día en el consultorio? Súper, bueno, muy buena pregunta, de verdad que sí es una pregunta que se hacen muchos odontólogos en el medio, Caro, y realmente es súper importante tener las finanzas ordenadas en tu consultorio dental, porque o si no, pues va a pasar, ¿sí? Que al no ordenarlas, pues al final vemos muchos consultorios que se quiebran, ¿sí? Un mal manejo financiero puede generar la quiebra. Y Doc, tú que estás ahí frente a la pantalla, pues no quieres eso para tu consultorio, una quiebra. Claro que no, uno no abre un negocio teniendo en mente que algún día va a quebrar. No, uno lo abre porque tiene pues unas metas, unos sueños en mente y al contrario, quiere que ese consultorio que al final es como un hijo más, ¿sí? Pues obviamente pueda gatear, crecer, no sé, viajar, escalar, sí, uno quiere eso pues para sus hijos y así mismo quiere eso para su consultorio, que ande por sí solo, que no dependa de uno el día de mañana, que sea autónomo. Entonces, bueno, claramente cuando hay un mal manejo financiero, pues obviamente vemos que muchas veces el odontólogo, por ejemplo, sí, síntomas de un mal manejo financiero. Entonces, por ejemplo, es ni siquiera se ha asignado un salario fijo, ¿sí? En su consultorio. Sabemos que tienes a veces pues porcentajes, manejos de porcentajes y demás, pero como dueño del consultorio, pues muchos creen que abrir un negocio, entonces va a ser su propio jefe y ya no se pone salarios y ya vive de lo que, ¿no? Pero no es así. Es importante que para tener un orden podamos, sí, pues asignarnos un sueldo, ordenar y ese sueldo sea para nuestros gastos personales y los gastos del consultorio puedan estar en cuentas separadas, para que así, pues, el día de mañana el odontólogo no tome, ¿sí? La caja menor, no conviertan al consultorio en la caja menor de sus gastos personales. Hemos visto casos en los que el odontólogo, ¿sí? Financia su viaje a la playa o su carro pues con las finanzas del consultorio. Y entonces cuando el consultorio cree crecer, no hay dinero, ¿sí? O decir, no, es que no hay dinero en el consultorio. No, no hay dinero en tus finanzas personales que mezclaste con las finanzas de tu consultorio. Eso es una parte muy importante, tener como muy separadas, claras las cuentas para poder tomar decisiones, poder tener datos reales de nuestro consultorio. Y de eso me viene una pregunta y es, ¿qué datos debemos tener como siempre en la cabeza, deben tener los odontólogos para saber cómo le ha ido en su clínica, para poder determinar cómo separo estos dos mundos que tú nos estás diciendo en la clínica y poder determinar, me está yendo bien, me está yendo mal, cómo tengo ese equilibrio? Ok, bueno, eso es una pregunta muy interesante y bueno, yo creo que antes de eso me gustaría conectar también con algo y es que realmente muchas veces pensamos en las finanzas. Yo sé, para muchos odontólogos, pues nos puede parecer de pronto como, bueno, es que las finanzas, yo no estudio finanzas, yo justamente estudio odontología, que no me gustan los números, ¿sí? Y eso pues ok, entendible, pero cuando ya tienes un consultorio propio, pues tienes una empresa. Y las empresas, pues obviamente es importante llevar los números para una sostenibilidad, ¿sí? Y claramente buen manejo del mismo, ¿sí? Entonces pilas con eso. Ahora, las finanzas no es un tema aislado. Las finanzas van a impactar en todo lo que es la proyección comercial, ventas, nuevos pacientes. Entonces ahí, ¿sí? Integramos esos dos componentes. Ahora, pues claramente, ¿sí? A la hora de revisar data, información, datos, pues obviamente esa pregunta que nos hace Caro es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, Caro,
también, mejor dicho, para que tú puedas contarnos. Sí, hay un montón de datos. ¿Qué datos, por ejemplo, ustedes como Dentalim, pues obviamente tienen mapeados y yo obviamente respondo tu pregunta en torno a eso que nos puedas compartir? Bueno, pues yo te cuento, nosotros desde la plataforma, digamos que podemos tener control de gastos, inventario, los ingresos que se van recibiendo y en ese control de gastos es todos los diferentes insumos, personas que trabajan con nosotros y demás. Y de ahí podemos tener una data y una información, pero pues digamos que a veces es, bueno, ¿qué hago con ese número? ¿Cómo equilibro todos esos números que yo estoy viendo y que a veces de pronto no entiendo o no alimento de la forma que debería alimentar? Así es. Entonces, miren, por ejemplo, Dental es un catalizador y también consolidador de información, ¿sí? Porque todo, te digo, todo el tiempo estamos generando información, ¿sí? Ah, que, no sé, el paciente llegó a tal hora, los pacientes agendan más a esta hora que a esta, eso es información. El mes del año que más se vende es este. El año que más se vendió fue este. La estrategia de marketing que más funcionó fue esta y bueno, entonces todo el tiempo estamos generando información, Doc. O sea, en un mundo como el de hoy, pues estamos saturados de hecho de información. Entonces ahí es donde tú necesitas conocer justamente esa muy buena pregunta que nos compartió Caro y es, ¿cuál es la información pues que necesito para, pues sí, quizás tener presente para que mi clínica dental en estos siguientes meses del año pues bien, va a ser rentable? Entonces, hay variables de variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay términos contables, claro, que los activos, los pasivos, los ingresos, ¿sí? Entonces, ahí súper importante, un dato clave, flujo de caja, ¿sí? ¿Cuál es tu flujo de caja? ¿Sí? No, Álvaro, es que me ingresan tanto y gasto tanto y me quedo en ceros. Ok, entonces, ¿cuál es tu flujo de caja? ¿Sí? ¿Cuál es tu rentabilidad? ¿Sí? ¿Qué es lo que te queda después de ingresos y gastos? ¿Sí? Y cómo eso está creciendo a lo largo del tiempo. Eso es una variable súper importante. Ahora, cuando tenemos la variable rentabilidad y el dato rentabilidad, pues claramente nos vamos a dar cuenta que impacta en que la rentabilidad pues pueda crecer. Elementos como, por ejemplo, ¿sí? Las ventas. ¿Sí? ¿Cómo está mi tasa de ventas? Mi tasa de cierres efectivos, ¿sí? ¿Cuántas personas estoy contactando en promedio al día, bien sea con mi marketing o, sí, con mis referidos? Que, pues sí, acá hay, yo sé que acá hay tanto gente que está en marketing en redes como gente que, pues, se mueve exclusivamente con referidos. Entonces hay que saber cuál es, cómo está esa tasa, ¿sí? Listo, entonces, siguiente variable, entonces, las ventas. Pero también hay otras variables como cuál, pues, por ejemplo, cómo está mi porcentaje, por ejemplo, mi tasa de utilidad sobre mi tasa de ingresos, ¿sí? ¿Cuánto representan los clientes calificados sobre el total de clientes? ¿Sí? Son métricas importantes. Entonces, yo creo que esas que estoy mencionando, pues me parecen unas métricas que definitivamente es importante tener presente en lo que va de este segundo semestre, lo que vamos a empezar en este segundo semestre del año. Y bueno, pues yo creo que incluir ahí también, por ejemplo, el tema de la tasa de deuda. Es que también hay algunos consultorios que se endeudan innecesariamente en gastos personales, ¿sí? En el viaje, en la casa, el carro, ¿sí? Y de pronto pues dicen, no, pues sí, pues uno para eso es su propio jefe, ¿sí? No, pilas, ¿sí? Porque entonces hay que hacerle un control a esa tasa de endeudamiento. Ahora, si es tasa de endeudamiento para el crecimiento de consultorio, hay que revisar entonces en qué tipo de activos, ¿sí? O canales de inversión estás en estos momentos destinando los ingresos, ¿sí? Es diferente, por ejemplo, un equipo, maquinaria, ¿sí? A, por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, me quiero entrenar en aprender a crecer la rentabilidad de mi consultorio. Eso a veces le digo a nuestros alumnos y es que, por ejemplo, uno a veces compra un equipo, ¿sí? O una, por ejemplo, voy a entrenarme en estudiar odontología maxilofacial. Voy a hacer un posgrado, una especialidad, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí, por ejemplo, que el equipo, pues el equipo, si tú no tienes los pacientes suficientes,
que lo utilicen, pues ese equipo se va a depreciar, ¿sí? Ese equipo a su vez va a representar una inversión negativa en el consultorio, ¿sí? Ahora, vamos a lo siguiente, un curso de armonización orofacial. No, es que lo está dando la doctora influencer o lo está dando allá, mejor dicho, lo están dando allá en otro país, una clínica brasilera, qué sé yo, tantas cosas que uno conoce en el medio. Entonces, ok, es una buena inversión, sí, es un buen elemento para invertir, pero quizás, ¿sí? Si estás esperando rentabilidad inmediata, pues tienes que saber que hay inversiones que rentan en el corto plazo y otras en el mediano largo plazo. El odontólogo estudia una especialidad de 2 años que le vale en promedio 5.000, $10.000, ¿sí? Y pues la rentabilidad no llega al mes, al siguiente mes, ni al año, ni a los 2 años, ¿sí? A veces se toma un tiempo, ¿sí? Entonces tú tienes que considerar, ¿sí? Esos elementos en los que vas a invertir, si tienes planeado, ¿sí? Un plan de inversiones o proyecciones de invertir en algunos elementos, pues ¿qué vas a priorizar? Si el flujo de caja, ¿sí? O si va a ser una inversión a mediano o largo plazo. Si es una inversión a mediano o largo plazo, pues tienes que tener presente que hay que tener el estómago para resistir los meses que se vienen, porque pues estás priorizando otros elementos sobre el flujo de caja. ¿Listo? Entonces, pues bueno, ahí respondiendo a tu pregunta, Carlos. No, me parece súper interesante porque mira que me pusiste a pensar ahorita que no solo es ver como los números contables hablando para poder tener el tema de las finanzas claras, sino de poder determinar cuántos pacientes agendo, cuántos de esos pacientes que agendo, cuántos me asistieron, de la tasa de asistencia, cuántos lograron iniciar, cuántos están en tratamiento y cuántos continúan en mi tratamiento, ¿no? Porque muchas veces hay algunas personas que posiblemente abandonan y demás, y es muy importante tener esa información porque así puedo generar estrategias que me ayuden a decir, bueno, agendé y no me llegaron, ¿qué puedo hacer con estas personas? Llegaron pero no aceptaron, ¿por qué no iniciaron conmigo? ¿Qué estrategias puedo hacer como para que cada vez esas tasas, digamos que vayan mejorando y se vea mucho más el resultado de la clínica, como tú decías, bien sea porque hay consultorios que hacen estrategias de marketing que cuestan, o bien sea de referidos, pero de una otra manera tener ese control nos ayuda muchísimo y adicional poder ver también cómo poco a poco todos esos números van llegando a que mi consultorio tenga un flujo, tenga las finanzas ordenadas, logre la rentabilidad que quiero y en realidad como todo el orden que a veces no tenemos. Y mira que ahí te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de qué cosas estamos haciendo bien y en qué áreas podemos mejorar? Hacernos como una, digamos que evaluación, optimización, pues diferentes temas que tú nos puedas contar para poder decir, bueno, qué hago bien, qué hago mal y cómo puedo mejorar. Súper. Bueno, no, pues ahí me dejaste pensando en la observación que mencionaste y literal, ¿no? Porque es que a veces uno dice, bueno, Álvaro, pues voy a invertir ¿qué? En contratar más gente, ¿sí? Y aunque es podría decir, una buena forma de invertir en tu consultorio, quizás si de pronto tienes los suficientes pacientes, ¿sí? Para atender, pues, o un equipo, ¿sí? Que no tenga la suficiente demanda, pues va a ser una inversión negativa y obviamente que va a generar estrés financiero, ¿sí? Otro elemento que mencionaste es el factor, pues, que muchas veces también se ve la rentabilidad y los en el consultorio como algunas personas de pronto, sí, odontólogos llegan y de pronto están atendiendo, uno le dice, hey, ¿cuál es tu meta de paciente? No, lo que llegue, yo voy a atender lo que llegue. De lunes a domingo, ¿sí? De lunes a lunes, ¿sí? Y no tienen vida porque es que trabajan lo que llegue. Cuando no hay una meta, sí, si no hay un número en mente, pues obviamente caen en eso. ¿Y qué es lo que genera eso? Pues sensación de burnout porque trabajan todo el rato, ¿sí? Empiezan a tener pues, problemas
también personales, familiares, porque no comparten, de pronto algunos sienten que no me absorbe mucho el consultorio, Álvaro, o de pronto no dedico mucho tiempo a mis otros gustos, intereses, sí, o sea, como que todo es el consultorio, y a veces sí, terminan algunos cerrando el consultorio porque no fue la razón por la que abrieron el consultorio, sino ellos querían de pronto dedicarle más tiempo a sus seres queridos, a sus pasiones, y no, y exacto, ahí estás mencionando algo ahí, señas, y es lograr ese balance. Entonces sí es importante tener una meta, porque las metas se cumplen, ¿sí? Y a veces entonces se hace un pare y se revisa y se ajusta, como a veces se puede seguir funcionando cuando se logró la meta, pero sí, sobre todo también esos que priorizan los balances, que hoy en día pues se replanteó tanto ahorita durante la pandemia, balancear la vida, pues obviamente decir, bueno, y logramos nuestra meta, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué podemos hacer ahorita con estos ingresos adicionales, ¿sí? O ¿qué podemos hacer ahorita con este tiempo adicional? Repensar el consultorio. Quizás también entonces, no, dedicar mejor, en vez de estar atendiendo, pues dediquemos a entrenarnos, ¿sí? En otra especialidad, o entrenarnos en crecer el consultorio, o conocer más y curiosear, por ejemplo, una plataforma como lo es Dental, y entrenarme más y acceder a su soporte y demás. Entonces, bueno, pues volviendo a esa pregunta ahí ya quería hacer ese paréntesis porque esa observación me pareció muy valiosa, Caro, es realmente cómo podemos, preguntabas cómo podemos darnos cuenta si de pronto las cosas están bien o mal en el consultorio a medida que va pasando el tiempo, o en la clínica dental. Bueno, ahí pues es importante, ¿sí? Vuelvo al primer punto, y es, primero debes recolectar información, ¿sí? Entonces, miren, ahí por ejemplo está Dentalink que les consolida información, les genera información, entonces muy importante, ¿sí? Entonces tenemos que generar información, porque o si no, vamos a andar, mejor dicho, con una soga en los ojos, ¿sí? Con una venda en los ojos, y no vamos a ver, y todo va a ser intuitivo, ¿sí? Entonces, sí te invito, obviamente, si tú hoy estás haciéndolo de esa forma, pues a que dejemos de ser tan intuitivos, porque pues obviamente se necesitan números e información para tomar decisiones más acertadas, ¿sí? Entonces, se consolida la información, ¿sí? Se analiza determinados periodos del tiempo. Un ejemplo, si tenemos, ya pasó este semestre, ¿sí? Pues sentarnos y, bueno, hey, sentémonos con Martica, Vertica, la auxiliar en el consultorio, ¿sí? Digamos, bueno, ¿cuántos pacientes vinieron? ¿Cuántos de ellos se convirtieron efectivamente en ventas? ¿Cuánto fueron los gastos al mes del consultorio? ¿Cuántos fueron nuestros ingresos? Hacemos una resta simple, ingresos menos egresos, ahí tenemos una utilidad, ¿sí? Que esos son variables, ¿sí? Ya generales e importantes, de esas que hablamos en el punto número 2, creo que era. Entonces, tomamos esos datos y decimos, listo, en enero fue tanto, febrero fue tanto, marzo fue tanto, abril, ok, ya, mayo, y listo. Entonces ahí decimos, listo, ahorita, ¿cuál va a ser la meta mes a mes? No podemos colocar metas irrealistas, ¿sí? O utópicas. No, pues tengo 5 pacientes en promedio por día, y ahorita, como por arte de magia y por ponerme una meta, voy a poner 1000 por día, ¿sí? Porque pues obviamente si te pones una meta poco realista, pues también va a ser poco realista que la alcance, ¿sí? Obvio, yo sé, hay datos, hay situaciones atípicas y milagros que pueden suceder, pero claramente pues basamos las metas en consultorio en torno, ¿sí? A históricos y a realidades, ¿sí? Y a contextos. Entonces planteamos eso. Yo obviamente en una planeación mucho más integral tendría en cuenta, por ejemplo, ¿sí? Ciclos de negocios, ciclos del año. Entonces, por ejemplo, que se vienen vacaciones de mitad del año, ¿sí? Y de pronto en esas vacaciones tú te vas de viaje, o de pronto vas a estar ahí trabajando. Pero también en el siguiente semestre viene diciembre, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer como tal en diciembre? Un segundito por acá. Como tal, entonces, eso es importante, ¿sí? Tener en cuenta los ciclos de negocio, en este caso, los ciclos del mercado dental, los ciclos Las de los servicios temporadas, dentales. Las muy importante. las temporadas. Entonces, pues, así mismo, entonces yo digo, listo. Entonces planeo un bajón de ventas en esta fecha, o una subida,
por tal porcentaje o tal valor. Entonces ahí es donde entonces yo planeo y digo, hey, si por esa época mis ventas bajan, ¿por qué no planteo de pronto atenciones especiales? ¿Sí? ¿Por qué no planteo combos de temporada para que mis pacientes pues en esos días difíciles pues puedan sentirse más propensos a venir al consultorio y a hacer su tratamiento? ¿Sí? Entonces, bueno, eso entonces ahí, con esos números, entonces vamos evaluando mes a mes, contrastamos, comparamos y así pues obviamente decimos, bueno, eso está bien de acuerdo a las metas que nos hemos planteado. Y a mí me parece súper importante porque esto nos ayuda a anticiparnos, ¿no? Poder tener información que nos ayuda o a anticipar los momentos que de pronto no tenemos la misma afluencia de pacientes que puede pasar. Es decir, bueno, ¿qué voy a hacer en esa temporada? Lo que tú decías, puedo hacer ciertas actividades, estrategias, promociones, o decir, bueno, esta es la temporada en la que sí puedo tomar las vacaciones, en las temporadas que no, aprovecharlas, porque de pronto son muy importantes, como tú decías, tenerlas identificadas para todo el tema de poder tener como esa conversión que realmente necesita la clínica, esa trazabilidad. Y mira que algo que también dijiste que me parece súper importante y que creo que todos debemos tener en cuenta es la data. Uno con buenos datos puede tomar buenas decisiones. Una vez me dijeron eso y se me quedó súper grabado en la cabeza porque tú teniendo toda la información, dependiendo de lo que quieras medir, dependiendo las cosas que quieras ver, pero teniendo los datos puedes tener información, datos claros que te van a ayudar a tomar decisiones, bien sea para decir, bueno, esto es lo que me está funcionando, me voy por este camino, o esto no me está funcionando, ¿qué tengo que hacer para poder resolverlo? Entonces creo que eso es lo más importante e incluso yo no sé si tú piensas lo mismo, pero yo creo que uno debe elegir mínimo 5, nosotros le llamamos KPIs, pero llamémosle 5 indicadores que uno dice, sí o sí me voy a poner a verlos en la frecuencia que queramos, una vez a la semana, una vez al mes, no sé, diariamente, pero decir, bueno, yo cada cierto tiempo voy a medir estos indicadores para precisamente prever que en el futuro, cuando ya esté súper decaída las finanzas, me dé cuenta demasiado tarde, sino que pueda tomar decisiones y reaccionar a tiempo. Yo creo que eso es muy importante y me pareció súper valioso que mencionaras el tema de poder tener la información. Y en el caso, pues, hablando puntualmente de Dentalink, lo importante que es alimentar la plataforma. Si te llegó el paciente, qué es lo que se está haciendo el paciente, qué fue lo que presupuestaste, porque de ahí también se pueden tomar decisiones. Puede ser que el paciente presupuestó 5 cosas en la valoración, por decir, pero por presupuesto, lo que sea, tomó la decisión de quiero esto, doctor, ¿por dónde empiezo? Pues para hacerlo paulatinamente. Y eso me da información de qué necesita el paciente y hacia dónde lo puedo llevar también en futuras ocasiones si es que no tomó el servicio en ese momento. Entonces, creo que eso puede ser súper valioso. Y yo te tenía Una, una pregunta. una cosita ahí te interrumpo porque, mejor dicho, ahí es que lanzaste varias cosas muy bien interesantes y es, claro, miren, hoy realmente, como lo dice Peter Drucker, data is the new oil. La información es el nuevo petróleo, ¿sí? Es el petróleo de nuestro tiempo, Doc, ¿sí? Entonces, si tú claramente, ¿sí? Estás generando todo el tiempo, mira, o sea, es increíble la cantidad de información que estamos generando en el día a día de consultorio, ¿sí? Y más aún, estamos en un tiempo, yo sé que algunos hoy de pronto todavía están rezagados con las redes sociales, con el digital, pero hoy se viene, o sea, ya está en curso la siguiente gran revolución que es la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros en Consultorio Rentable estamos, mejor dicho, súper juiciosos porque ese tema lo estamos implementando en varias áreas, estamos llevando grandes volúmenes de información para que la inteligencia artificial nos ayude, ¿sí? Desde crear campañas hasta eh, lanzar productos nuevos, sí, o sea, conectar con el cliente objetivo, con el paciente objetivo. Entonces sí es muy importante, Doc, que puedas entrenarte, sí, porque sí, muchas veces nos entrenamos en todo lo orientado a nuestra especialidad y está muy bien que te actualices con las nuevas tendencias de atención al paciente, pero cuando tienes tu propio consultorio es importante que también puedas atenderte en hacer a ese consultorio sostenible, rentable en el tiempo
tiempo. Entonces, pues pilas ahí. Y bueno, este componente de la inteligencia artificial tan conectado a la información, pues hoy en día no es una opción, ¿sí? Es una obligación, porque imagínate un mundo tan competitivo, ¿sí? Muchos odontólogos, colegas tuyos, competidores tuyos, van a llegar a ese concepto y lo van a aprovechar a su favor, y a veces entonces empezamos a ver como lo fue, no sé, de aquí a años anteriores, que decíamos, ay, miren, es que los que se mueven en redes sociales les está yendo bien, tienen pacientes. Yo que estudié, escuché a algunos doctores decirlo, 20 años, y mire, y me llega un pacientico, en cambio ya mire, ese muchacho que recién se acaba de graduar, genera 50, 100 pacientes por día. Y uno, pero ¿cómo? Pues bueno, la inteligencia artificial va a generar situaciones aún más desiguales, y para algunos van a ser injustas, como esa, como, hey, pero yo estuve tanto tiempo y esta persona que recién se graduó tiene la cantidad de pacientes. Pues es una visión injusta para la persona que no ha visto redes, no maneja redes, pero uno podría decir, hey, pero esta persona está trabajando un montón su presencia en digital, entonces no es tan injusto, ¿sí? Y así va a pasar, ¿sí? Va a generar unos escenarios, pues, mejor dicho, exponenciales para aquellos que empiecen a aprovechar eso. Pues ahí hago cuñita aparte, claramente dentro de consultorio rental le tenemos módulos ya en inteligencia artificial, y bueno, estamos acercando a nuestros odontólogos de la comunidad VIP para que pues puedan tener esas aplicaciones en función de su consultorio. Bueno, entonces creo que, digamos, otra pregunta, qué pena ahí ese No paréntesis. te preocupes, no te preocupes, me parece muy importante lo que estás mencionando. Y la pregunta que te tenía es, ¿qué pasos deberíamos seguir para planificar y llevar a cabo buenas estrategias durante esta segunda mitad del año? Pues con respecto a nivel financiero, ventas. Claro que sí. Que bueno, ahí se conecta mucho con elementos que, bueno, ahí me adelanté de pronto un poquito con la pregunta anterior, justo a eso que acabas de, bueno, más bien, o sea, respondí algo, entonces lo vuelvo y lo recojo. Recolectar información, número uno, ¿sí? Analizarla, ¿sí? Sacarle el jugo hasta la última gota, ¿sí? Aprovecharla, analizarla, encontrar patrones, ¿sí? Algo que, por ejemplo, nosotros le decimos a los odontólogos: hey, recoja información más allá del nombre y del teléfono del paciente. Pregúntele, hey, ¿qué zona de la ciudad vienes? Sí, de pronto, ¿cómo nos conociste? ¿De dónde viniste? ¿Sí? Entonces, son elementos necesarios, pues, para tú saber. Ahora, cuando tienes una base de datos de tus pacientes y encuentras que de ellos hay unos que compran X tipo de servicios, un ejemplo, si soy una clínica todera que vende de todo, sí, los tipos de servicios, pero encuentro que, hey, de odontología estética, este grupo de pacientes tiene unas características en común, pues obviamente voy a usar inteligencia artificial, en este caso en plataformas como Facebook Ads, Instagram, Facebook, para lograr atraer públicos parecidos a los pacientes que más me cierran ventas en el consultorio, ¿sí? Entonces, la recolección de información. Punto número 3, ¿sí? Perdón, análisis. Punto número 3, ¿sí? Ahí sí, ya plantear nuestras metas, ¿sí? Que les decía, pues ideal que estas metas sean realistas, ¿sí? Establecer, como lo decía Caro, ¿sí? Tomo acá lo que dijo Carolina, y es claramente, pues, escoger un día a la semana, un día a la quincena, al mes, para sentarnos, no solamente uno como dueño del consultorio, sino con el equipo. Bueno, de pronto el que sea solo, sola, yo digo soy la que atiende, soy la que llama, soy la que atiende, la que hace el marketing del consultorio. Entonces tú te sientas, sacas un espacio y lo haces tú solita. Y si tú tienes equipo, involucra al equipo en esa planeación para, obviamente, hacerlos pues partícipes de lo que pasa en el consultorio. Crea incentivos para que ellos puedan ayudarte a conseguir esas metas, ¿sí? Y que pues en conjunto sea un gana-gana para todos, y todos pues obviamente se sientan a gustos con que el consultorio logre sus metas, que no solamente se favorezca al dueño. Entonces a mí a veces me genera eso, claro, más bien, o sea, esa situación en la cual el odontólogo, entonces, listo, ve cumplir sus metas, entonces, en este caso, listo, se empieza a comprar el carro, y obviamente, miembros del equipo no reciben nada, ¿sí? Y pues, obviamente, ahí es donde algunos llegan y después me preguntan: Álvaro, es que tengo alta rotación de personal, contrato un auxiliar y me dura un mes, 3 meses, si no duran acá, pues ve pensando en eso, que también tienes que participar
de las ganancias del consultorio a los miembros de tu equipo para que se sientan a gustos, conjuntos, empujar para que la máquina, mejor dicho, avance y crezca, entonces, pues, que es el consultorio, entonces, sí, muy importante eso, Carlos. Mira que yo siento que estabas tocando dos puntos importantes. El primero, el tema del personal. Yo siento que siempre cuidar el personal y todas las estrategias que hagamos involucrar al personal, porque de otra manera, en las diferentes estrategias que hagamos, si el personal está preparado para todo lo que yo estoy haciendo, por poner un ejemplo, pautamos, hacemos la pauta súper creativa, con el montón de presupuesto, pero mi personal no está capacitado para responderle, para agendarlo, para... Entonces pierdo como toda esa inversión y ese trayecto que de pronto hice por el otro lado. Entonces es importante siempre conectar en las diferentes estrategias al personal. Y otro punto que me pareció súper importante en el tema de recolectar datos, perdón para todos que no me presenté, yo soy marketing lead para Colombia, por eso hablo un poquito como el tema de marketing y la recolección de datos nos ayuda un montón para eso. Estoy mezclando ahí el tema, pero convergen los dos. Y es, si tú sabes dónde vive tu cliente, te sirve para después en las pautas poder segmentar mejor. Si tú sabes por dónde te está llegando tu paciente, vas a poder determinar a dónde le aportas más en esa inversión que vas a hacer. Le llamo yo medios de llegada. Entonces, llega la paciente Carolina Sarmiento y yo le digo, listo, ¿por dónde nos conociste? Por redes sociales, por pauta, no sé, si hicieron algún otro tipo de inversión en otro medio, o eres un referido, y eso me ayuda a decir, bueno, yo saco ahora un informe de 100 pacientes que tuve, el 20% fueron de redes sociales, el 40% fueron de referidos, está, el porcentaje que sea, pero me dice, oiga, doctor Álvaro, usted tiene que apostarle más a este indicador porque es el que le está trayendo mayor efectividad, mejor rentabilidad, mejor conversión, y son resultados que uno a veces como que no los lleva en el día a día, pero que ayudan tanto a tu parte de atraer más pacientes, como a tu parte de poder tener un negocio más rentable. Porque como lo decíamos, digamos que con información y data podemos tomar muy buenas decisiones. Entonces, ese creo que es un trucazo, aparte que y yendo más allá, por ejemplo, los que tienen Dentalink pueden hacer encuestas de satisfacción, en esas encuestas se van a poder determinar en qué la estoy embarrando para poder mejorarlo, porque aunque ustedes no lo crean, si le estoy apostando mucho a eso, mucho dinero y la estoy embarrando, pues tengo que medir mis cosas para poder invertir o no mejor los recursos que estoy dando. Y otra cosa, y no sé si lo tengan, pero si ustedes tienen una pequeña preguntita de ya pregunta abierta a su cliente, escúchenlos. En todas esas capsulitas que el cliente te puede decir, mira, es que me atendieron mal, no me respondieron bien, son muchas cositas que al final les llamamos quejas, pero que me pueden ayudar a tomar decisiones para mejorar mi consulta, para mejorar mi atención y para, digamos que, saber dónde le llamo yo botar mis dardos económicos a las cosas que debo hacer. Por Exacto. eso siento muy importante tener herramientas digitales como Dentalink que te ayudan a tener esa información. No que si no las tienes no te van a servir, claro, lo que pasa es que las vas a tener un poquito más ordenadas, de pronto más fácil de descargar información y ya dependiendo de como hablamos hace un rato, los indicadores que quieras medir, pues será la información que vas a ver también. Porque a veces enfocarse en todo al mismo tiempo, lo hablábamos tú y yo algún día, enfocarse en todo al mismo tiempo es como botar dardos a muchos lados, ¿no? Hay que mejorar, decir, listo, me voy a ir por esto, voy a mejorar esta parte financiera, luego me voy a ir por este segundo paso, hasta que abarco todo y luego logro mejorar todo en mi consulta. Sí, ¿Cierto, Álvaro? Y mira que yo te quería preguntar, porque pues tú nos hablaste de recolectar datos, de analizarlos, de plantearnos metas, ¿no? Porque con esos datos, tú mencionaste al inicio del live, por ejemplo, de planearnos el 2024. Hay muchas personas que tal vez lo hicieron, odontólogos que tal vez no lo hicieron, pero yo siempre pienso que nunca es demasiado tarde. Sentarse, planear, decir qué quiero, hacia dónde quiero llegar, cuáles son las metas que quiero alcanzar, así sean un poco, ¿cómo se pueden decir?, ambiciosas, pero así sean ambiciosas, se puede ir trazando metas a corto y mediano plazo para que al final puedas llegar a esa gran meta, ¿no? Entonces, y en eso nos decías, pues, lo que yo te digo, meta ambiciosa, pero realista, a corto plazo. Voy cumpliendo, voy llegando, voy vale. cumpliendo, voy llegando. Y si voy midiendo, voy
viendo si voy llegando o me toca devolverme un pasito. A veces en esas decisiones, listo, no, por este camino no fue, me devuelvo un paso, retomo, pero puedo tomar decisiones en el momento. Y mira que yo siento que, así como tú nos decías, no solamente es de los números, es de pacientes, de personal, de mi infraestructura, pues de muchas otras cosas. Y por eso te quería preguntar, ¿tú qué herramientas o recursos nos recomiendas para mejorar como esa parte financiera, de ventas, mejorar nuestro trabajo diario en la clínica? Claro que sí. Bueno, no, pues inicialmente pues diría, es importante que, por ejemplo, podamos tener, ¿sí? Programas en los cuales tengamos un seguimiento financiero, ¿sí? Un control de esas finanzas. También, por ejemplo, un espacio donde también podamos tener un administrador de relaciones con los clientes o CRM, ¿sí? Donde podamos ingresar pues las historias clínicas de los pacientes, demás, sí, por ejemplo, también, o sea, automatizaciones de recordatorios de las citas, agendamientos, sí, y bueno, pues yo creo que ahí lo digo a modo general porque realmente pues, hey, estamos justamente con Dentalink en esta sesión y Dentalink pues consolida pues todas esas funcionalidades y muchas más. Entonces, pues obviamente considero que, bueno, acá en Consultor Rentable venimos siendo aliados de Dentalink ya hace un tiempo y de verdad que siempre pues que podemos lo recomendamos porque realmente es un aliado para pues obviamente todos los odontólogos que necesiten pues trabajar su información en el consultorio para que pues podamos tener consultorios rentables. No, pues Álvaro, mira que yo quiero aprovechar este momento y me gustaría que las personas que nos están viendo primero me cuenten de dónde nos están viendo, de qué país. Quiero que nos cuenten porque les tenemos un regalo especial que traemos aquí entre las manos, que Álvaro con muchísimo gusto trajo para todos ustedes, pero nos encantaría, igual este es para todas las personas, pero nos gustaría saber de dónde nos ven, si están en Colombia, México, Chile, Argentina, ¿no? Tal vez en otros países, pero sería chévere poder conocer dónde están todas las personas que nos están viendo. Mira, Argentina presente, Colombia presente, Chile presente también el día de hoy, me encanta Chile nuevamente. Entonces, les voy a contar a todos. Yo creo que ya es el momento de poder, mira, Ecuador también está por aquí, poderles contar que Álvaro el día de hoy nos trae una masterclass gratuita solo para las personas que estamos aquí. O sea, básicamente solo nos tenemos que registrar y asistir. Y es, aprende en esta masterclass cómo aumentar tus pacientes rentables y aumentar tu rentabilidad en las próximas 7 semanas. Entonces, mira, México, Perú también están presentes. Comenten clase o yo quiero. Y a todas las personitas que nos estén comentando, les vamos a estar haciendo llegar el enlace. No sé si Álvaro, tú nos quieras contar un poquito más de esta masterclass que me parece un regalo maravilloso, porque imagínate poder lograr estructurarme en 7 semanas para poder tener ese segundo semestre que yo quiero. Excelente, claro que sí, Caro. Bueno, mira, vamos a tener entonces la masterclass Aumenta Pacientes Rentables, ¿sí? Es una masterclass online, 100% gratuita, ¿sí? 100% online. Puedes sencillamente acá, como lo menciona Caro, comentar y bueno, pues ahí les vamos a estar enviando por mensaje lo que es todo, pues el link de registro para que puedan participar. La masterclass va a ser este domingo, obviamente, sí, pues obviamente los que dicen, no Álvaro, es que entre semana estoy ocupado el consultorio, mejor dicho, trabajo hasta tarde, los pacientes, sí, entonces miren, la van a tener fácil porque el domingo ya estamos, sí, ya de hecho va a ser a las 6:30 p.m. hora Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, 7:30 p.m. República Dominicana, Chile, ahí los que están diciendo Chile, 5:30 p.m. México, El Salvador, Honduras, entre otros, pues ahí más o menos que miren su hora. Entonces vamos, ahí en el link igual van a encontrar toda la información. Adicionalmente, pues, mejor dicho, venimos con otro regalito y es ya registrados en la masterclass, vamos a tener un ebook de hábitos, pues, para que todo odontólogo, pues, empresario debe tener en su consultorio dental, ¿sí? Entonces, pues, ahí los que estén interesados, con mucho gusto, ingresan al link y ya, pues, también les estaremos contactando para que puedan descargarse el ebook. Entonces, pues, bueno, realmente
tenemos también unos temas, pues en nuestra comunidad, pues y con Dentalin tenemos temas preparados, vamos a hablar también allá temitas pues que de verdad que pueden implementar en Dentalin, entonces sé que les va a ser de mucha utilidad a todos ustedes que siguen por acá Dentalin. También les quiero invitar, obviamente ahí Caro, a uso de tu invitación, los que quieran de pronto seguirnos en las redes sociales, en la parte superior, allá donde está Caro, ven el título de estrategias y por ahí van a encontrar nuestro perfil en redes sociales, los que quieran conocer más, enviarnos un saludito, hacernos preguntas, con mucho gusto estaremos ahí con mi equipo recibiéndolos y contestando todas esas preguntitas, sí, que tengan, no sé si de pronto hay alguien que tenga una pregunta antes de cerrar, no sé cómo estemos de tiempo, Caro, Sí, y de no, pronto súper bien. Podemos abrir un espacio para preguntas. Por aquí incluso vi una, no es del tema, pero es si no les llega el enlace por alguna razón, también nos pueden escribir por mensaje directo a Dentalink. Con mucho gusto les enviamos el enlace y estamos abiertos a que ahorita en este momento, si tienen preguntas puntuales, las podemos hacer. No hay ningún problema. excelente, bueno, vamos a ver si salieron, a ver los rápidos del teclado, yo a veces digo así, a ver si alcanzamos a solucionar alguna de sus preguntas, a ver quién dijo yo, pregunta, no sé, no hay preguntas, mejor dicho, se me fueron las preguntas, no, tranquilo, si no, con mucho gusto, vean, van a mi perfil, nos siguen, nos escriben, sí, y allá con mucho gusto estaremos resolviendo sus dudas e inquietudes. Entonces, bueno, yo creo que ahí pues no hay preguntas. Entonces, Caro, pues de verdad, pues yo siempre pues les digo a todos los odontólogos que nos siguen, vamos con toda, Doc, vamos por ese consultorio rentable. Listo. También los invito para las personas que ingresaron al live, tal vez no conocían de Dentalink o no nos seguían, nos pueden seguir si quieren información adicional de nuestros productos, de nuestro producto, funciones. Ahí con muchísimo gusto vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Este live va a estar quedando guardado, entonces si lo quieren volver a ver, si quieren invitar a alguien a que lo vea, ahí con muchísimo gusto nos van a poder estar preguntando. Mira que tenemos una pregunta antes de que se me pierda. Estoy iniciando mi consultorio y tengo muy pocos pacientes. ¿Cuándo es el momento de iniciar con Dentalink? Pues yo creo que yo puedo responder esa pregunta. Bueno, Sí, tú eres mira, para ti. obviamente está en el orden de prioridades que tú tengas, pero si lo puedes tener desde el inicio, vas a tener un orden desde el principio de tu consultorio, sobre todo dependiendo del país en el que puedas estar. También hay algunas normas, algunas regulaciones que con Dentalink puedes tener, y si tienes, nosotros en este momento estamos diciendo que somos Dentalink, el software que lo tiene todo. Hemos trabajado en muchas funciones para que ustedes puedan tener diferentes herramientas que necesitan los odontólogos, como es toda su parte clínica, poderlos ayudar también con una parte administrativa y, ¿por qué no?, con funciones que les puedan ayudar a fidelizar sus pacientes. Entonces, es una herramienta que les van a ayudar a tener un orden desde el principio, dejar de pronto llevar las cosas en papel y poderlas tener desde el principio para que tal vez en un futuro sea mucho más fácil llevar su consulta, tener la información, a que si lo haces después de haber iniciado, tener cierto tiempo y luego te toca migrar, pasar información y demás. Entonces, siempre será el momento oportuno para iniciar con Dentalink. Si quieres recibir información, nos puedes escribir. ¡Qué lindo termo! Nos puedes escribir y con muchísimo gusto te vamos a responder todas las preguntas que tengas. Bueno, bueno, entonces, bueno, ahí muchas gracias, Caro, por la invitación. Yo siempre que ustedes me invitan soy el más feliz, entonces, de verdad, bueno, acá están haciendo más preguntas. A ver, ¿recomiendan incluir el costo del laboratorio dentro de la prestación o por separado? Bueno, idealmente, Diego, sí, incluirlo dentro de la prestación del servicio. Si tienes, pues, obviamente el laboratorio en tu consultorio, y si no, pues tienes una alianza además, puedes mirar formas de pronto también de ganarle a eso o de tener beneficios para el paciente al por mayor ofreciendo pues una alianza con el laboratorio. ¿En Dentalink como herramienta tiene relación directa con el aumento de pacientes? Claro que sí, pues obviamente ellos te comparten datos pues de todo eso, esos elementos, situaciones en tu consultorio, Mira, comportamiento.
Sí. Mira, Álvaro, que ahí en esa parte que ya nos está diciendo que le gustaría aprender de más herramientas de Dentalink, nosotros en este momento tenemos un programa que se llama Dentalink Learning. Si quieres nos puedes escribir por interno, te enviamos el link, tenemos diferentes clases para todos. Pueden ingresar, ver cuál es el temario, cuál se ajusta de pronto a su horario e ingresar y aprender a las nuevas funcionalidades que hemos desarrollado o a funcionalidades que tal vez no conocía que tenía la herramienta y les gustaría aprender un poco más o a desarrollar un poquito más en la plataforma. Te dejaron otra, Evelyn Rumbo, que ¿cómo logra sacar el valor hora consultorio? No le queda claro. Listo, Evelyn, mira, si quieres escríbeme por interno y ya nos estaremos contactando contigo para que nos amplíes la información y poderte ayudar de la forma más adecuada. Súper. ¿No? Bueno, yo creo que ahora sí, muchas gracias a todos por participar. Gracias, Álvaro, por aceptar esta gran invitación. Muchas gracias por compartirnos todo tu conocimiento y esperamos tenerte pronto nuevamente en Ahora. Dental. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de Dentalin. De verdad que, mejor dicho, es un gustazo siempre compartir con ustedes. Y bueno, Doc, tú que nos estás viendo, mejor dicho, a sacarle todo el jugo a la información en tu consultorio, a planear este segundo semestre del 2024 con toda, porque no se diga más, vamos con toda. Vamos por ese consultorio rentable. Chao, 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 bendiciones. chao, que estén Chao, bien. chao.